Carlos. Bueno, Carlos, licenciado en Historia, ha estudiado en Córdoba, aunque este año, bueno, pues tiene un año de relax. Y hasta ha sido compañero mío en la biblioteca. Y, bueno, pues a raíz de estar conmigo en la biblioteca, le empecé a comentar que íbamos a hacer estas primeras jornadas y un poco también, bueno, no forzado, pero yo le decía, Carlos, puedes estar con nosotros, que no quiero, que me da vergüenza. Pero al final aceptó y yo encantada de que haya tratado un tema en Cabeza del Buey, que aunque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero que para muchos capobovenses sigue siendo bueno, pues un tema que queda ahí pendiente. Yo creo que está aquí la alcaldesa todavía y la concejala de Cultura, como son las termas romanas de Cabeza del Buey, que siempre decimos que tenemos termas romanas, pero realmente no las tenemos, porque si vamos a verlas, incluso sus propios dueños del terreno de ahora lo tienen tan vallado que ni podemos verlas, ni podemos acceder a ellas, ni nada. Entonces, Carlos hoy nos va a hablar sobre este tema de las termas romanas. Bueno, tú mismo, ¿no? Sí. Bueno, pues buenas tardes. Como ha dicho Ana, mi trabajo habla sobre el yacimiento del puerto de la Nava y el título que le he dado empieza por desuso porque quiero hablar tanto del uso que se le dio en época romana como del desuso que nos vemos obligados a darle la actualidad por estado de conservación. Los objetivos que persigo con esta exposición son varios. El primero de ellos, y creo que el más importante, es el de hacer un rápido viaje por el yacimiento de manera que llegue a todos sin necesidad de tener que leer artículos en los que existan muchos tecnicismos y que sea difícil de comprender. Por tanto, este creo que es el objetivo que llegue a todo el pueblo. A continuación también hablaremos sobre los posibles usos que se le dio al yacimiento en la época en la que fue construido y finalmente hablaremos sobre el problema que supone en la actualidad el estado de conservación que tiene y las posibles soluciones que podrían habérsele dado. Bueno, el yacimiento del puerto de la Nava, que está fechado en los 2 primeros siglos después de Cristo, está compuesto por los 3 módulos que vemos en la imagen y se sitúa a 5 kilómetros al sudeste de Cabeza del Buey. Este yacimiento, este complejo se construyó en una zona muy rica en agua debido a que las termas siempre tienen que buscar este recurso. Y bueno, las 3 partes que tenemos ahí son las que vamos a analizar a continuación. La primera de ellas recibe el nombre de ámbito A. Este espacio es, desgraciadamente, el que peor conocemos y el que peor vamos a conocer debido a que ha sido muy maltratado a lo largo de la historia y ya desde las excavaciones pues poco se pudo hacer. Lo poco que sabemos es que estuvo construido en Opus Caementicium, que es lo que hoy llamaríamos hormigón, salvando las distancias. Y sobre su función, pues como digo, es muy difícil determinarla, aunque están reducidas a 2. Se pudo tratar de una planta habitación, es decir, un espacio reservado a la vivienda, a la residencia de las personas que se ocuparan del mantenimiento, o por otra parte un laconicum, que es una sauna que estaba dedicada exclusivamente a personas enfermas. Del ámbito B, que es la segunda parte del yacimiento, sí conocemos bastante más. Sabemos que cumplió la función residencial y se trata de una vivienda que está construida en torno a un atrio o un patio central en el cual se ha documentado un sistema de captación de agua y en torno a este patio central es en el que se van abriendo las distintas habitaciones. De esas habitaciones conocemos a día de hoy, ya no creo que vayamos a conocer más, se conocen 4 y en 12 de ellas han sido documentados mosaicos, que esos mosaicos, bueno, es la única esperanza que nos queda de poner en valor el yacimiento a día de hoy. Y bueno, también resulta interesante el tema de la techumbre del yacimiento, ya que los investigadores hablan que debido a la escasez de recursos madereros en la zona, pues el techo estuvo construido a 2 aguas, no a una, porque los troncos con los que contaban no tenían la suficiente longitud. Y finalmente el ámbito C es el que está compuesto por las termas, sería por tanto el objetivo principal de los usuarios de este edificio. Y aunque se presupone que tuvieron un importante tamaño y que debieron ser bastante importantes, lo cierto es que tampoco conocemos todo lo que quisiéramos de ellas.
Solo son 3 partes las que están bien documentadas a día de hoy. La primera de ellas es el hipocausto, que es la parte subterránea del edificio, en donde se alberga el sistema de calefacción de las aguas de las distintas salas. A continuación, el labrum o lavabo. Esto era una especie de piscina que se situaba en la entrada de las termas, donde se lavaban los usuarios después de hacer deporte y antes de hacer uso de las diferentes salas. Y finalmente un laconicum, que era una sauna que cumplía las funciones que cumple la sauna a día de hoy. También resulta bastante interesante el hecho de que se han hecho estudios acerca de la cúpula, pero la verdad es que hace años que no tenemos noticias de ellos, pero bueno, creo que era oportuno citarlo. Pasamos ahora a las posibles funciones que cumplió este complejo, que vamos a hablar de dos funciones. La primera de ellas, la primera hipótesis, es la que habla de que este yacimiento pudo tratarse de un complejo termal, es decir, un espacio de retiro temporal de personas que pudieran permitírselo económicamente o de personas que tuvieran una enfermedad y fuesen aquí a tratársela hasta mejorarse. Esta hipótesis viene reforzada por el hecho de que está muy bien comunicada la zona con las diferentes ciudades por las calzadas que están documentadas y sobre todo bueno, por el hecho de que existe una gran cantidad de aguas en la zona, lo que ha hecho que tradicionalmente en esta zona se hayan hecho muchas huertas y muchas plantaciones. En el caso de que se tratase de un complejo termal, pues las 3 partes tendrían una función determinada. El ámbito A, que veíamos al principio, funcionaría como una sauna dedicada a las personas enfermas. El ámbito B sería la residencia, pero no una residencia cualquiera, sino una residencia de carácter temporal, es decir, lo que hoy en día entenderíamos como un hotel. Y finalmente el ámbito C, que serían las termas, que bueno, que su función pues variaría poco en cualquiera de los casos. Y la segunda hipótesis que manejamos es que se trate de una villa, es decir, la segunda residencia de una familia pudiente de alguna de las ciudades cercanas a la que se retirara durante periodos determinados de tiempo. Esta teoría también viene reforzada por el hecho que mencionábamos antes de las calzadas, que está bien comunicada con las ciudades conocidas, y sobre todo se refuerza por el hecho de que está bastante lejos de las ciudades que conocemos. Y esto durante el siglo II en el mundo romano va a ser muy típico que las ciudades y las villas se separen cada vez más. En este caso, de que se tratase de una villa, el ámbito A funcionaría como la residencia digamos, del servicio, de las personas encargadas del mantenimiento. El ámbito B sería la residencia principal de la familia dueña, de la familia propietaria de este lugar. Y finalmente el ámbito C, como decíamos, que bueno, pues unas termas, su función no cambiaría, lo único que diríamos, bueno, que tendrían carácter privado. Y como decía, vamos a hablar ahora del problema que supone en la actualidad el estado de conservación del yacimiento, ya que es por todo sabido que el estado a día de hoy, por desgracia, es lamentable. El hecho de que sea una propiedad privada y de que no reciba la protección necesaria ha hecho de que esté prácticamente destruido, y más si le sumamos que sobre él se siguen haciendo explotaciones agrarias. No obstante, hace unos años hubo un intento por parte de Manzanavía cuando se incluyó en la lista roja de la comarca de La Serena, que incluyó a los hitos de nuestros yacimientos que estaban en peligro de desaparición, y la verdad es que en algunos casos sí ha tenido éxito, pero nuestro yacimiento pues no ha recibido la ayuda que necesita. Por tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿qué pierde el pueblo de Cabeza del Buey con la destrucción de este yacimiento? Bueno, pues mi opinión es que, en primer lugar, pierde una seña de identidad que nos hubiese hecho mucho más conocidos en el ámbito regional, y por otra parte, bueno, pues perdemos una atracción turística, ya que el patrimonio histórico y cultural pues siempre atrae gente, y eso atrae también recursos económicos. ¿Qué se podía haber hecho en el momento en que se empezaron a excavar las termas? Bueno, pues se podía haber hecho una puesta en valor que hubiese consistido en la reconstrucción de alguna de las partes para hacerlas visitables, y la construcción también de un centro de interpretación donde se dieran charlas explicativas, igual que se hace en muchísimos yacimientos más en toda España. Y ya para cerrar mi exposición, he citado a un político y novelista francés, el cual dijo que la cultura es lo que en la muerte continúa siendo vida. Con esto lo que quiero decir es que la cultura de las grandes civilizaciones de toda la historia, sean romanos, griegos, sea quien sea, han llegado a día de hoy
porque se han respetado, porque ese patrimonio se ha respetado. Por tanto, en un día como hoy, yo creo que es necesario recalcar que debemos seguir manteniendo ese respeto, y no solo eso, sino también inculcarlo en la base de la sociedad, ya que va a ser el respeto por la cultura el que dentro de 1000 o 2000 años nos va a seguir manteniendo vivos. Y hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Pues Carlos, muchísimas gracias por acercarnos de nuevo el tema de las termas romanas, que como decía al principio, es un tema que sale casi siempre en conversaciones de amigos y de familiares, de qué podríamos hacer con las termas. Sí que es verdad que es difícil, que ya se ha perdido muchísimo, pero bueno, ojalá a lo mejor una parte de lo que queda pudiera ser visitable. Está dentro de una propiedad privada y bueno, es una lástima que no se pueda enseñar. Ojalá que al incluirlo, como decía Carlos, y también lo mencionó Ana, alcaldesa, en este trabajo que hicimos hace un par de años, subvencionado por el CEDER, la lista roja de la comarca de La Serena, que incluimos pues, de todos los pueblos de la demarcación del CEDER, como dos zonas de patrimonio que considerábamos principales, que en las que se debería actuar. Y en Cabeza del Buey, una fue la Posada, que de hecho está incluida en la lista roja a nivel nacional, y la otra las termas romanas, que de momento, bueno, como dice Carlos, no ha tenido todavía respuesta, pero en otros sitios hablamos sobre, por ejemplo, los azulejos de Zalamea, y ahí sí se ha empezado a actuar, o en el Castillo de Capilla. Así que esperemos que al año que viene, que tendremos la segunda jornada, casi con toda seguridad, podamos decir algo positivo de las termas. Si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, Óscar. Sí, buenas tardes. Buenas. Quería hacer una consulta a Carlos. Bueno, primero darle la felicitación porque ha sido breve, pero considero que muy interesante. Plantea dos hipótesis, una que sea un complejo termal y otra que sea una villa romana de residencia, digamos de vacaciones. Dentro de las dos hipótesis, ¿tú cuál crees que es la más acertada? Yo creo que la de complejo termal, porque el tamaño de las termas quizá para una villa sea un poco disparatado. Por tanto, creo que encajaría más dentro de un complejo y que el ámbito B, por tanto, sería un hotel. ¿Y qué villas habría cerca de este complejo para que la gente pudiera venir? No, Que pudieran venir? ¿De qué ciudades? en el caso de tratarse de un complejo, pues vendrían de las ciudades, bueno, las que hay documentadas ahora, que son la que está documentada en Zarza y la que está documentada en Castuera, pero el sistema de calzada sí hace que esté comunicado con la zona, pero al no tener ningún resto epigráfico ni nada que nos hable de qué fue este yacimiento, pues no podemos mojarnos por ninguna de las dos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale. Pues Carlos, sí. ¿Tienes alguna referencia sobre qué tipo de aguas? Si eran aguas termales, ¿qué clase de aguas tomaban ahí? En los artículos que he leído se habla de aguas ferruginosas que tenían propiedades curativas, pero en el tema de agua no puedo decirte mucho más. Ferruginosas. ¿Nada más? Bueno. Pues muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Les pedimos un aplauso. Voy a dar una...